En mis 40 años en el banquillo he visto todo tipo de confianza entrar en mi sala, la vacilante, la silenciosa y la que en realidad es solo miedo enmascarado. Pero de vez en cuando se escucha algo más, una sensación de derecho tan fuerte que casi se puede oír antes de que el acusado llegue al micrófono. Este caso se me quedó grabado porque un joven intentó usar apellido como si fuera una defensa legal. Y tuve que enseñarle, con calma y firmeza, que en mi sala un nombre no cancela consecuencias. Cuando este caso llegó a mi escritorio, al principio no parecía complicado. Era un asunto de tráfico en papel, algo que ocurre cientos de veces a la semana. Pero el expediente tenía esa pequeña nota que mis empleados a veces añaden cuando perciben problemas. El acusado podría ser una figura prominente. Habrá presencia mediática. La acusación fue sencilla: conducción imprudente con una cita añadida para no obedecer un dispositivo de control de tráfico. No hay delitos graves. No hay acusaciones sensacionalistas. Pero la conducción temeraria no es solo exceso de velocidad. La conducción temeraria es la forma en que la ley dice: no solo tenías prisa, eras un peligro. Revisé lo que siempre reviso: el informe del agente, la cronología, la disposición de la intersección, las notas de la cámara corporal, un breve vídeo de la cámara del coche, y la declaración de un hombre que cruzaba la calle en ese momento, un señor mayor, bastón en mano, moviéndose despacio, haciendo todo lo posible. Lo que más me preocupaba no era la velocidad indicada. Era el patrón: zigzaguear, cortar la curva, acelerar hacia una franja amarilla como si fuera un desafío. Recuerdo recostarme en la silla y pensar: así empiezan las tragedias. No con maldad, sino con arrogancia. Y también sabía algo más, porque he estado haciendo esto el tiempo suficiente para saberlo. Si un joven piensa que el sistema es una broma, el tribunal se convierte en el primer lugar donde la vida lo obliga a escuchar. Esto es lo que ocurrió esa tarde, según la evidencia. Era temprano por la noche, todavía había luz. Calles concurridas. Gente volviendo del trabajo. La intersección era uno de esos lugares donde se puede sentir lo rápido que un simple error se convierte en una pesadilla. Según el oficial, el acusado, lo llamaré, señor Kincaid, atravesó el tráfico agresivamente. El informe lo describe acelerando para saltarse un semáforo, desviándose de su carril y obligando a otro vehículo a frenar bruscamente. He leído suficientes informes como para saber cuando un agente exagera y cuando es cauteloso con sus palabras. Este informe fue cauteloso. El tipo de cautela que dice: vi algo que no quiero volver a ver. El vídeo de la cámara del salpicadero era breve, pero no tenía por qué ser largo. Lo vi y me dije: un segundo más y estamos hablando de una camilla. Había un peatón en el cruce peatonal. Un señor mayor. No corría. No se movía a toda velocidad. Solo caminaba. Como se permite en su ciudad. El vehículo no lo atropelló, gracias a Dios. Pero pasó tan cerca que se pudo ver al hombre detenerse y estremecerse. Su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera reaccionar. Y les diré algo: he visto ese estremecimiento en mucha gente. Gente que ha vivido lo suficiente como para saber lo que puede pasar en un instante de descuido. El agente detuvo al señor Kincaid unas cuadras después. Las notas de la cámara corporal indicaban que el acusado sonreía. No estaba nervioso. No se disculpaba. Sonreía como si todo fuera diversión. Y luego vino la frase que convirtió un caso de tráfico común y corriente en una lección que sabía que iba a dar, desde el banquillo. Según el informe, cuando el oficial explicó el motivo de la detención, el señor Kincaid dijo algo como: vamos. ¿Sabes mi apellido? Y cuando el oficial no respondió como esperaba, redobló la apuesta, haciendo alusión a la posición de su padre, dando a entender que la multa desaparecería. Déjame contarte lo que pasó por mi mente cuando leí eso. Este joven no ha aprendido la diferencia entre influencia e integridad, y si no, no había aprendido en casa. El tribunal estaba a punto de convertirse en su aula. A medida que continué revisando la evidencia, lo que más me llamó la atención fue cuántas posibilidades había de que él eligiera de manera diferente. Había luz amarilla, podría haber disminuido la velocidad. Allí estaba la línea del carril, podría haberse quedado allí. Allí estaba el peatón, podría haberse detenido como lo exige la ley. Y luego estaba la parada de tráfico en sí, podría haber demostrado humildad.
En cambio, en cada paso del camino, la evidencia sugería lo mismo. Él creía que las reglas eran para otras personas. La versión del agente fue respaldada por la cámara del tablero y por la declaración del testigo, el conductor que tuvo que frenar bruscamente. Ese testigo no parecía enojado, solo conmocionado. De esas personas que llegan a casa y se quedan repasando el casi. Y luego estaba la declaración escrita del peatón. Breve. Respetuosa. No pidió dinero. No exigió venganza. Simplemente escribió que tenía miedo y que no se movía tan rápido como antes. Eso me impactó. Porque cuando has vivido lo suficiente, sabes que tu cuerpo tiene límites, y dependes de que la comunidad lo respete. Siempre he creído esto, la ley no se trata solo de castigo. Se trata de protección, protección para el conductor precavido. Protección para la familia que cruza la calle. Protección para un anciano con bastón que merece volver a casa igual que se fue, vivo. Para cuando llegó la fecha del juicio del señor Kincaid, ya no pensaba en una multa. Pensaba en lo que pasa cuando un joven trata un vehículo de 1.365 kilos como si fuera un juguete y a una placa como si fuera un conserje. Ahora bien, cuando este caso llegó a mi sala del tribunal, ya había empezado a circular en Internet. Eso sorprendió a algunos, pero a mí no. Ahora todo el mundo tiene una cámara. Todo el mundo es editor. Y la verdad es que a las redes sociales les encantan las historias en las que alguien poderoso se cree intocable. Mi empleado mencionó que se estaba compartiendo y comentando un breve fragmento de la parada en la carretera, en su mayoría audio, sobre todo actitud. La gente no estaba debatiendo la ley de tránsito. Estaban debatiendo algo más importante, el privilegio compra inmunidad. Déjame decirte lo que le digo a mi personal. No me importa si un clip tiene 8 vistas u 8 millones en mi tribunal, el proceso es el proceso. La ley es la ley. Y la persona que está ante mí, sin importar su apellido, recibe la misma justicia. Pero también entendí la frustración del público, porque el público ve lo que yo he visto durante décadas. Cuando la gente piensa que un apellido es un escudo, no solo faltan al respeto a la ley, sino a todos los que la cumplen. Y lo decidí antes de que entrara, iba a mantener la calma. Iba a ser paciente. E iba a insistir en una cosa por encima de todo, responsabilidad. Cuando el señor Kincaid entró en mi sala, noté su postura antes que su rostro. Hombros hacia atrás. Barbilla en alto. No era la postura de una confianza ganada, sino más bien una confianza prestada. Iba bien vestido. El pelo impecable. Zapatos que costaban más que el alquiler de algunos. Y no hay nada ilegal en eso. Pero he aprendido que la apariencia puede ser un mensaje. Y su mensaje era: no pertenezco aquí. La sala del tribunal estaba más llena de lo habitual. Un par de periodistas. Algunas personas de la comunidad. Unas cuantas personas mayores sentadas tranquilamente al fondo, ciudadanos que vienen a ver cómo funciona la justicia. Y en la primera fila, ese anciano peatón estaba sentado con su hija. Parecía pequeño en la silla, pero digno. El bastón descansaba sobre sus rodillas como un recordatorio: llegué a casa. Pero no debería haber tenido miedo. Llamé al caso. Dije: buenos días, señor. Diga su nombre para que conste en acta. Él lo dio. Lo suficientemente fuerte para toda la sala. Lo miré y le dije: señor Kincaid, está aquí acusado de conducción temeraria e incumplimiento de una señal de tráfico. ¿Cómo se declara? Él sonrió con suficiencia, y dijo: no culpable, su señoría. Asentí. Es tu derecho. Entonces hice lo que siempre hago, hice preguntas. Dije: ¿entiendes lo que significa conducir imprudentemente? Se encogió de hombros. Significa que a la gente no le gustó mi forma de conducir. Respiré hondo. No, señor. Conducir de forma imprudente significa que la ley cree que su conducción puso en peligro a otras personas. Y quiero que me escuche atentamente: personas en peligro de extinción. Su abogado intentó suavizarlo. Dijo: señoría, mi cliente es joven. Cometió un error. No hubo accidente ni lesión. Miré al abogado y le dije: abogado, tiene razón, no hubo lesiones.
Y deberíamos estar agradecidos. Pero la suerte no es inocencia. Luego me volví hacia el señor Kincaid. Dije, señor Kincaid, he revisado el informe de la gente y la cámara del tablero. ¿Podría contarme lo que pasó con sus propias palabras? Se inclinó ligeramente hacia el micrófono como si estuviera actuando. Dijo, estaba conduciendo. La luz estaba amarilla. Pasé. Eso fue todo. Dije, no es eso. Parpadeó, sorprendido de que no aceptara su resumen. Dije, una luz amarilla no es una invitación. Es una advertencia. Y el vídeo muestra a un peatón en el cruce peatonal. Puso los ojos en blanco. No de forma dramática, pero lo suficiente para que lo viera. Hice una pausa. Y dejé que esa pausa llenara la habitación. Dije, señor Kincaid, ¿sabe por qué me detengo así? Él dijo, no, su señoría. Dije, porque te estoy dando la oportunidad de reiniciarte. Una oportunidad para que me demuestres que entiendes la gravedad de lo que hiciste. Él dijo, quiero decir, nadie salió herido. Asentí lentamente. Es cierto. Luego señalé suavemente hacia la primera fila, hacia el anciano con el bastón. Dije, señor, ve a ese caballero sentado allí. El señor Kincaid miró y miró hacia otro lado rápidamente. Dije, ese hombre tuvo que detenerse en medio de un cruce de peatones porque su auto pasó como si la calle fuera suya. El anciano no habló. No me miró fijamente. Simplemente permaneció sentado, con las manos juntas y la mirada fija al frente. Me volví hacia él. Dije, señor, ¿quiere decir algo? Solo si se siente cómodo. El caballero se levantó lentamente con la ayuda de su hija. Y pude sentir cómo la sala cambiaba. La gente escucha de forma diferente cuando una persona mayor se pone de pie para hablar. No porque sean frágiles, sino porque se han ganado nuestra atención. Dijo en voz baja, su señoría, no estoy aquí para hacerle daño a ese joven. Solo me asusté. No me muevo rápido. Pensé que me iban a dar. Sentí una opresión en el pecho. Porque había escuchado esas palabras demasiadas veces. Miré al señor Kincaid y le pregunté, ¿lo oíste? El señor Kincaid dijo, sí. Le dije, ¿tienes algo que quieras decirle? Dudó. Y por un instante, un breve instante, pensé, quizás ahora. Quizás haga lo correcto. En cambio, pronunció la frase que me decía que todavía creía que la habitación le pertenecía. Dijo, quiero decir, sin faltarle el respeto, pero la gente también necesita prestar atención. Lo miré fijamente. No con ira, sino con incredulidad. Dije, señor Kincaid, déjeme decirle algo. La responsabilidad de un conductor es mayor que la de un peatón. Está manejando una máquina que puede matar. Su abogado se removió, incómodo. El acusado se recostó, molesto. Dije, ahora quiero abordar algo más. Miré el archivo. Dije, el oficial escribió que usted dijo, ¿sabe mi apellido? ¿Dijo eso? Volvió a sonreír. Quizás sí. Estaba frustrado. Dije, ¿mencionaste a tu padre? Él dijo, todo el mundo conoce a mi padre. Asentí. Esa no es mi pregunta. ¿Mencionaste a tu padre para intentar influir en el oficial? Se rió, de verdad rió, y dijo, vamos, señoría. Así funciona el mundo. Sentí que mi paciencia se ponía a prueba, pero mantuve la voz firme. Porque en cuanto un juez se emociona, la lección puede perderse. Quería que la lección quedara clara. Dije, no, señor. Puede que así sea, el mundo funciona. Pero no es así como funciona, justicia obras. Y entonces fue cuando mi alguacil se acercó sigilosamente y le entregó algo a mi secretario. Este se inclinó y me susurró algo. Miré el papel y pedí que me giraran la pantalla. Era una captura de pantalla. Una publicación en redes sociales, con fecha y hora de esa misma mañana. El título decía algo así como, este juez es tan dramático. Literalmente nada. Ojalá. Lo miré un buen rato. No me apresuré.
Quería estar completamente seguro de lo que veía. Luego miré al señor Kincaid. Dije, «Señor Kincaid, ¿reconoce esto?» Su expresión cambió, solo ligeramente. La primera grieta en la armadura. Dijo, «No sé. La gente publica cosas». Dije, «¿Esta es tu cuenta?» Dudó. «Sí, pero...» Lo interrumpí con suavidad y no con dureza. Dije, «No. No hay ningún, pero...» Estás en el juzgado. Te enfrentas a un cargo por conducción temeraria. Un hombre con un bastón está sentado en esta sala por lo que hiciste. Y publicaste que soy dramática y que, literalmente, no es nada. Dejé que el silencio se hiciera presente por un momento. Dije, déjame decirte lo que no es nada. Me giré ligeramente hacia el anciano. Dije, el miedo de ese hombre no es nada. Me di la vuelta. Dije, tu creencia de que las reglas no se aplican a ti no es nada. Luego me incliné hacia adelante. Dije, y su intento de convertir este tribunal en una broma para sus seguidores no es nada. Intentó hablar. Su abogado empezó a intervenir. Levanté mi mano. Le dije, abogado, voy a escucharlo. Porque quiero saber si entiende lo que hizo. Miré al señor Kincaid. Dije, ¿por qué publicaste eso? Tragó saliva. No pensé que importara. Dije, ese es el problema. ¿No piensas? Mi voz se mantuvo tranquila, pero firme. Dije, las redes sociales han convencido a mucha gente de que todo es una actuación. Que las consecuencias son el contenido. Pero en la vida real, cuando golpeas a alguien, cuando asustas a alguien, cuando pones a alguien en peligro, no existe el botón de borrar. Miró hacia abajo. Por primera vez, parecía pequeño. Dije, ahora, esto es lo que voy a hacer. Te voy a dar una oportunidad más para que digas la verdad sin rodeos, sin arrogancia. ¿Conducías imprudentemente? Hizo una pausa y luego dijo, sí. Le dije, ¿estabas tratando de usar tu apellido para influenciar al oficial? Él susurró, sí. Dije, ¿entiendes que la posición de tu padre, quien quiera que sea, no cambia tu responsabilidad hacia la comunidad? Él asintió. Sí, su señoría. Y en ese momento vi lo que veo a menudo, no un villano, sino un joven al que se le ha permitido ser descuidado con el poder. Respiré de nuevo y dije, muy bien. Ahora hablemos de consecuencias y de aprendizaje. Llevo suficiente tiempo en este tribunal como para saber que el castigo sin comprensión es solo ruido. Y la comprensión sin consecuencias es solo palabrería. Mi responsabilidad como juez es equilibrar la ley, la seguridad pública y la posibilidad de crecimiento de la persona que tengo ante mí. Miré al señor Kincaid y le dije, Sr. Kincaid, quiero que entienda algo. Hice una pausa. Dije, me preguntaste, ¿sabes mi apellido? Esa pregunta me dice que creías que tu nombre valía más que la seguridad de desconocidos. Hice una pausa nuevamente. Dije, en mi tribunal, un apellido no es un escudo. Es una responsabilidad. Si tu familia es conocida, deberías ser juzgado con mayor rigor, no porque la ley sea diferente, sino porque tienes todas las ventajas para hacer lo correcto. Luego me dirigí a la publicación en las redes sociales. Dije, publicaste que soy dramático y que esto es, literalmente nada. Déjame decirte que es, literalmente nada, la distancia entre tu parachoques y el cuerpo de ese peatón. Eran centímetros. En los centímetros reside la vida y la muerte. Me volví hacia el señor mayor. Le dije, Señor, gracias por venir. Usted merecía algo mejor que el miedo en un cruce de peatones. Luego dicté la sentencia, realista, legal y centrada en la enseñanza. Dije, esto es lo que voy a pedir. Dije, primero, serás colocado en libertad condicional por un periodo acorde con este cargo. Durante ese tiempo, cualquier otra infracción de tránsito tendrá graves consecuencias. Dije, segundo, completarás un certificado curso de seguridad para conductores, y quiero una prueba de que lo he completado. Dije, tercero, realizarás servicio comunitario y no asigno al azar. Quiero que esté relacionado con lo que hiciste.
Trabajarás horas en una organización que apoya a las personas mayores o la seguridad de los peatones, para que pases tiempo con las personas que pusiste en peligro. Dije, cuarto, escribirás una carta, no para las redes sociales ni para presumir, una carta de disculpas a ese caballero, reconociendo lo que hiciste y por qué estuvo mal. Y luego le conté la parte que más quería que recordara. Dije, esta frase no se trata de humillarte. Se trata de despertarte. Dije, porque el mundo no necesita a otro joven que piense que el poder es permiso. Lo miré y terminé en voz baja. Dije, espero que te vayas de aquí y te conviertas en el tipo de persona que tu apellido debería representar. Después de dictar sentencia, la sala quedó en completo silencio. Ese silencio que indica que el mensaje ha calado hondo. El anciano caballero volvió a sentarse lentamente. Su hija le apretó la mano. No parecía triunfante. Parecía aliviado. Y lo respeté. La gente con carácter no viene a los tribunales buscando drama. Viene en busca de dignidad. El señor Kincaid se quedó allí, con los ojos vidriosos, sin sonreír. A eso me refiero cuando digo que la realidad es mejor maestra que cualquier juez. Finalmente comprendió, su nombre no lo hacía inmune. Sus seguidores no importaban en ese momento. Lo único que importaba era el hecho de que había puesto en peligro a otro ser humano. Al levantarse la sesión, el anciano se acercó al estrado. Me dio las gracias. Y le dije, sinceramente, no, señor. Gracias por su paciencia, por su valentía y por recordarnos a todos por qué existen estas reglas. Más tarde hablé con mi personal como suelo hacer a menudo después de un caso como este. Dije, ¿sabes qué me molesta? No la conducción temeraria en sí. Los jóvenes cometen errores. Lo que me molesta es la creencia de que las consecuencias son opcionales. Más tarde me enteré de que el vídeo de mis comentarios sobre las redes sociales se difundió rápidamente. La gente dijo que era satisfactorio. Dijeron que era justicia. Y entiendo por qué se sentían así. Pero también sé esto, el objetivo no es conquistar Internet. El objetivo es proteger al público y guiar a la gente hacia la decencia. Si el señor Kincaid realmente cambiara, ese sería el mejor resultado, no para él, sino para todos los que comparten el camino con él. Déjame decirte lo que espero que la gente aprenda de este caso. Primero, el respeto no es opcional ni para los agentes de policía, ni para los peatones, ni para un tribunal, ni para la gente con la que compartes una comunidad. Segundo, las redes sociales no son la vida real. Puedes publicar un chiste. Puedes añadir jajaja. Puedes llamar dramático a un juez. Pero publicar no te librará de las consecuencias, ni reírte te librará de la responsabilidad. Y por último, si tienes la suerte de tener un nombre reconocido, dinero, conexiones, lo que sea, entiende esto, el privilegio no es una licencia. Es un deber. En mis 40 años de magistrado, he aprendido que la ley puede corregir el comportamiento, pero solo el carácter puede corregir una vida. Espero que el señor Kincaid elija el carácter.